Buenas tardes, mi nombre es Verón Sol, soy estudiante de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la carrera de Abogacía. Actualmente estoy cursando la cátedra de Informática Jurídica. Estamos desarrollando el segundo trabajo práctico evaluativo, el cual es de carácter grupal. Yo lo realizo con mi compañero Rodrigo Travianuan y vamos a tratar todo lo que sea relativo a los delitos informáticos. Bueno, la primera norma que vamos a desarrollar es el Convenio de Budapest, que hace referencia a el primer instrumento de carácter internacional que va a regular todo lo referido a los delitos cometidos a través de Internet. Nace en razón de una necesidad de establecer una política penal común. En cuanto a los objetivos de la misma, fue la protección de la comunidad de todo lo referido a la ciberdelincuencia. Otro de los objetivos es establecer una legislación que sea adecuada, como también favorecer a la cooperación internacional para luchar contra estos delitos que atentan contra la confidencialidad, etc., mediante la tipificación de los mismos. Y también otorgar todo lo que sea poderes necesarios a fin de sancionar, investigar y detectar estos determinados delitos. En cuanto a los puntos relevantes, lo que podemos determinar es que se establecen una serie de conceptos, como ser el concepto de sistema informático, que hace referencia a todos aquellos dispositivos que se encuentran interconectados o relacionados entre sí, cuya función es el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Otro de los conceptos es el relacionado a los proveedores de servicio, que hace referencia a que puede tratarse de una entidad que puede ser pública o privada, la cual ofrece la posibilidad de establecer una comunicación a través de estos sistemas de comunicación. Una comunicación a través de estos sistemas de información. En cuanto a los delitos que regula, hace referencia a los delitos de falsificación informática, a los delitos de fraude informático, todo delito referido a la pornografía infantil, como también aquellos que atentan contra la propiedad intelectual o derechos afines. En cuanto a las sanciones o medidas, lo que establece es que cada parte va a establecer cuáles van a ser las sanciones previstas para este tipo de delito, y que pueden tratarse también de penas que sean privativas de la libertad. En cuanto a las cuestiones relevantes, lo que establecimos nosotros como grupo es lo referido a la cooperación internacional, en donde se establece que una de las partes puede brindar información que ha obtenido a través de una investigación propia, digamos, y que ésta considere que sea útil para la otra parte. Puede establecer también condiciones respecto de el envío de esta comunicación, y también otra de las cuestiones relevantes referidas a la cooperación internacional es que establecen que iban a establecer un punto de encuentro, un punto de contacto común que iba a funcionar las 24 horas todos los días, a fin de garantizar una ayuda inmediata en caso de requerir, por ejemplo, la localización de un sospechoso, todo lo que sea prueba electrónica, o requerir todo tipo de información respecto de estos delitos informáticos. La ley que analizamos es la Ley de Delitos Informáticos, que fue sancionada en 2006. No se trata de una ley especial distinta del Código Penal, ni tampoco regula figuras propias, sino que viene a modificar artículos que ya se encuentran contenidos en el Código Penal, pero con una actualización, por así decirlo, teniendo en consideración las nuevas tecnologías como medios de comisión de nuevos delitos.
En cuanto a los delitos a los cuales hace referencia, también a los delitos referidos a la pornografía infantil, fraude informático, acceso al banco de datos, también la revelación de información contenida en banco de datos personales, la publicación de comunicaciones electrónicas, etc. En cuanto a las sanciones previstas, se prevén sanciones de penas privativas de la libertad, inhabilitación, como también multa. En cuanto a las cuestiones relevantes, podemos determinar que, teniendo en consideración que todo lo que sea materia penal se rige por un principio que es el principio de legalidad. Por lo tanto, si una conducta no se encuentra contenida en una norma como delictiva, la misma no puede ser sancionada. Por tal razón, muchas de las situaciones que acontecían no encuadraban dentro de lo que sea la figura típica y eran referidas a estos delitos informáticos que no se encontraban regulados previamente a la ley. Por lo tanto, si bien los tribunales lo que hacían era resolver, existía jurisprudencia, pero la misma no era unánime. Ahora lo que existe es un fundamento legal. Ya no nos vamos a encontrar ante un vacío o una laguna de la ley para resolver cuando nos encontremos frente a estos determinados delitos. Bueno, otra de las normas que vamos a analizar es la ley del grooming, que fue sancionada en el año 2013, que hace referencia a aquellas conductas que son realizadas por las personas adultas dirigidas hacia una persona menor de edad a fin de establecer un vínculo emocional, lograr reducir o disminuir las inhibiciones de esta persona menor de edad a fin de que, empleando medios de provocación, digamos, logren el envío de material pornográfico por parte de estos menores, ya sean fotos, videos, o lo inciten a estos menores a lograr un encuentro personal con los mismos para abusar de ellos o introducirlos a la prostitución o a la producción de material pornográfico. Una vez obtenido este material, continúa la extorsión o la amenaza a fin de que continúen enviando este tipo de material o que se realice un encuentro físico personal con el mismo. Es ahí donde comienza el acoso. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de redes de internet, todo medio de comunicación, redes sociales, WhatsApp, sala de chat, etc. Se crean un perfil falso, fingen ser una niña o un niño y comienzan a obtener datos personales de estos menores. En cuanto a las sanciones que se prevén sanciones de multa, como también penas privativas de la libertad. En cuanto a las cuestiones relevantes que encontramos, podemos determinar que existen diferentes organismos que se encargan de infiltrarse en estas salas de chat para poder identificar o dar con estas personas que efectúan este tipo de conductas ilícitas. También podemos determinar que en una página de la Nación Argentina establecen datos como ser un número de teléfono al cual hay que llamar en caso de que se produzca esta determinada situación, que es el número 134, y también establecen en la misma página una serie de recomendaciones, ya sea para los padres del menor que está padeciendo esta situación, como ser no denunciar el perfil que se encuentra en esa red social o en la plataforma, no establecer una comunicación con este acosador ni tampoco amenazarlo, no recriminar o culpar a las personas menores de edad, ni tampoco borrar los chats, ya sea en la computadora o en el celular en donde constan estos mensajes. Otra de las normas
Mi nombre es Rodrigo Traiano, soy alumno de la Universidad de la Cuenca del Plata de la provincia de Formosa, cursando actualmente la materia Informática Jurídica, y voy a continuar el trabajo que vino realizando la compañera Verón Sol, y voy a empezar a abordar el trabajo desde el régimen de la propiedad intelectual. De hecho que hay mucho para profundizar sobre esto, hay mucha jurisprudencia, pero vamos a abordar el tema de forma tal que nos sirva como un andamio sobre el cual vamos a pararnos para desarrollar posteriormente en otras instancias evaluativas el tema en sí. La ley 11.723 establece el régimen de la propiedad intelectual. Esta ley es del año 93, es modificada posteriormente en el año 98 y por último en el año 2009 con la ley 26.570. Básicamente el objeto de esta ley es proteger los derechos de los autores de las obras científicas, de las obras literarias, de las obras artísticas y también didácticas. En otras partes del mundo, este término comprende, el término de la propiedad intelectual, comprende también los derechos de propiedad industrial. Básicamente se protege la propiedad intelectual sea cual fuere el medio que se utilice para exteriorizarlo, ¿sí? Entonces, sea cual fuere el soporte de expresión, no varía esto. Lo que se protege es la propiedad intelectual. Entonces los medios van a ocupar acá un lugar indiferente. Es irrelevante cuál sea el medio por el que se exterioriza. Esto es así desde el momento de su creación. Bien, cuando nosotros hablamos de la registración, si bien no es necesaria ni tampoco es obligatoria, pero ¿por qué es importante la registración? Porque nos va a otorgar practicidad a los efectos probatorios. Porque la regla dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, mientras no suceda nada, está todo bien y espectacularmente bien. Ahora, llegado el caso donde hay que demandar o donde hay que defender o donde uno se alega tal o cual propiedad intelectual, deberá demostrarlo. Por eso es importante la registración. Los derechos de autor se van a clasificar en morales y en económicos. En el aspecto moral nosotros vamos a tener que son irrenunciables y que son inalienables. En el aspecto económico vamos a tener que son transferibles y poseen una duración determinada, ¿sí? O sea, no dura toda la vida. Vamos a ver después, más adelante, ese tema. La ley también protege a los colaboradores, también protege a los herederos del autor y también a los traductores. Si de duración hablamos,
vemos que para el autor el derecho dura toda la vida, ¿sí? Vemos que para los herederos dura 70 años luego de la muerte del autor. Para las obras fotográficas, 20 años desde la primera publicación. Y para las obras cinematográficas, 50 años desde la muerte del último de los colaboradores. Vamos a decir entonces que el derecho de autor hace referencia a aquella legislación que protege la obra, ¿sí? Siempre que sea adjudicado a un titular. Esta legislación va a trabajar, como dijimos, tanto en el ámbito moral como en el ámbito económico, ya sea para defender los derechos, ya sea para explotarlos legalmente y para obtener los beneficios de esa explotación. Vamos a ver lo que es el derecho a la cita. El derecho a la cita es aquella posibilidad, si se quiere, esta parte es muy importante, porque es la posibilidad que tiene aquella persona de que está haciendo un trabajo, un informe o algo por el estilo, de invocar una obra, una frase, o por qué no un fragmento de la obra, pero al finalizar debe hacer referencia a quien pertenece, destacando que no se podría usar, por ejemplo, una obra completa. Entonces los derechos de autor van a versar esencialmente sobre creaciones artísticas. Vemos la diferencia con la propiedad industrial, que va a trabajar sobre aquella legislación que protege marcas y patentes. Por otro lado, tenemos la protección de los datos personales, que es un tema muy importante, es un tema que se ha tocado mucho en este último tiempo, visto y considerando el acceso a Internet y la gran posibilidad que eso te ofrece de obtener datos de otras personas. Entonces, la protección de los datos personales, en esto tenemos la ley 25.326, que hace referencia, primero vamos a definir datos personales, va a hacer referencia a información de cualquier tipo que esté referida a una persona, ¿sí? Entonces, información de cualquier tipo referida a una persona, ya sea esta persona física o ideal. Esto es, por ejemplo, persona jurídica, ya sea esta persona, una persona física o una empresa, una asociación, una corporación o cualquier entidad que tenga personería jurídica y capacidad de tratar y de contratar mediante una denominación, con un domicilio, una comisión directiva y esas cosas, que a los efectos de la ley no deja de ser persona. Entonces, ¿y sobre qué? Ya definimos qué es datos personales. Ahora, sobre cuál va a ser el escenario fáctico de estos datos personales. Se va a referir básicamente a la protección de datos personales que se encuentren en registros, en archivos, en bancos de datos u otros medios técnicos de tratamientos de datos, sean estos públicos o privados. ¿Cuál es la finalidad de esta legislación de protección de datos personales? Va a ser básicamente la de garantizar el derecho
la de garantizar el honor que tiene una persona, a la intimidad y también a la información sobre esta persona. Con respecto a las penas previstas, habrá que analizar muy particularmente cuál es el escenario sobre el que se desarrolla el delito, como también así la gravedad, y hay que tener en cuenta de hecho la repercusión de esto. En sede administrativa vamos a encontrar penas, por ejemplo, de apercibimiento, de suspensión, multa. Si nos cambiamos al fuero penal, estaríamos encontrando que la ley castiga con prisión a quien intente insertar información falsa o datos falsos en un archivo de datos personales. Por un lado. También por otro lado podemos ver que también va a castigar con prisión aquel funcionario público que a través o mediante el uso de una base de datos que necesariamente es para su trabajo, otorgue a otras personas o se valga de esa base de datos suministrada por la administración para la obtención de datos personales de terceros, con una finalidad que no sea la puesta por la administración para el ejercicio de su trabajo. Mi nombre es Rodrigo.